Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. El tema sobre el que me propongo hablar en estas conferencias me parece de especial importancia en vista de las condiciones actuales. Al principio, permítanme enfatizar que no hay ningún elemento de sensacionalismo ni nada por el estilo en la elección del título El Quinto Evangelio, porque espero mostrar que en un sentido definido y que es de particular importancia para nosotros en la era actual, es posible hablar del Quinto Evangelio y que, de hecho, ningún título es más adecuado para lo que se pretende. Lo que acabas de escuchar pertenece al libro Evangelio del Conocimiento, el Quinto Evangelio, que acaba de publicar la editorial Rudolf Steiner aquí en España y que es parte de la primera conferencia que aparece en este libro que Rudolf Steiner dio en Oslo el 1 de octubre de 1913. Y este libro consta de 18 conferencias en las que Rudolf Steiner le comparte a su audiencia una visión profunda del contenido espiritual, de las revelaciones que él obtiene como fruto de su estudio de la crónica akáshica. Y en la página número 9 de este libro hay una aclaración, hay una sugerencia, un consejo de parte de todo el equipo que hizo este trabajo posible y que me encanta y la quiero compartir contigo. El conocimiento deviene de la experiencia que se hace consciente y en ella el sentimiento está incorporado. Y en este caso, el sentimiento ha de ser pieza clave para acoger lo que luego podrá devenir como conocimiento. Y es una recomendación que me parece maravillosa y fundamental a tener presente a la hora de sumergirse en las palabras que vas a encontrar en este libro. Y es un libro tan importante, sabemos que es un libro tan revelador, tan en algunos momentos polémico, tan controversial, que hemos invitado a un experto para que nos comparta mucho más acerca de este libro. Él es Fernando Artal, él es parte del equipo que hizo posible este trabajo. Él es licenciado en Pedagogía Terapéutica por la Universidad de Barcelona, es consultor máster en Desarrollo Organizacional, también tiene un posgrado de consultor en Desarrollo Organizacional para servicios de atención a personas y él es nuestro invitado del día de hoy, así que primero que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, Fernando. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner, es un honor tenerte aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien, encantado de poder colaborar en este hito, yo diría, de la historia bibliográfica, ¿no? Al menos dentro del mundo de la ciencia espiritual. Y bueno, nosotros también estamos muy contentos de tenerte porque este libro, pues, se ve maravillosamente bien escrito, traducido. Cuando uno lo lee, pareciera que está escuchando a alguien hablar. Y bueno, pues vamos a empezar por el principio. Nos encontramos con una portada que ya tú nos podrás compartir en qué consiste, porque es una portada donde aparentemente se ven dos niños Jesús. Aparentemente y no tan aparentemente, porque José María, que fue un compañero que estuvo dándole caña también al tema de la traducción sobre todo y de la adecuación de los textos para poder construir el libro, encontró varias imágenes que podían servir de portada para este libro, ¿no? Pero escogimos entre todos esta porque el autor no es muy conocido dentro del Renacimiento, es Ambrogio Borgognone, que vivió a caballo entre los siglos XV y XVI, y es un personaje que forma parte de un movimiento que evidentemente conocían estos artistas la historia profunda de todo el proceso crístico, y aquí lo que aparecen son dos niños que de alguna manera concretan parte del conocimiento que Steiner en otros textos, no solamente en este del Evangelio del Conocimiento, sino en otros textos, habla de la existencia de dos niños Jesús y no de uno, ¿no? Entonces aquí aparece un niño Jesús sentado en un trono dando explicaciones y lecciones a los doctores de la Iglesia de Jerusalén. Y es muy interesante, por ejemplo, para entender
lo que decíamos antes, ¿no? Cuando hemos comentado el que puedes pasar por encima de las obras o de los textos sin darle importancia a algunas cosas, pero si tienes las claves para comprender de qué se está hablando ahí, es diferente, ¿no? Claro. Mira, en el Evangelio de Lucas dice, precisamente hablando de este cuadro, ¿no? No del cuadro porque Lucas fue anterior, claro, pero dice el Evangelio de Lucas, como cada Pascua bajaron a Jerusalén, y cuando llevaban un día de camino en dirección a Nazaret, o sea, cuando volvían a su comunidad después de haber estado celebrando la Pascua en Jerusalén, se dieron cuenta de que Jesús no estaba con la caravana. Regresaron a Jerusalén y a los 3 días de búsqueda lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, hablando y preguntándoles, y todos se asombraban de su inteligencia y respuestas. Al verlo tan cambiado se extrañaron sus padres. Ahí está, es lo que decimos, o sea, si entiendes que ese niño Jesús había incorporado otra entidad que no era la que había aportado hasta ese momento, se puede entender que se extrañan a sus padres al verlo tan cambiado. Claro. Si no, no se puede entender, ¿no? Y se puede interpretar de muchas formas, pero con esta clave puedes entender literalmente lo que se está explicando aquí. Claro. Bien. Y bueno, pues este libro es, bueno, como lo mencioné al principio, es la recopilación de 18 conferencias que comparte Steiner como fruto de una investigación que él hace en la crónica akáshica. Esto me imagino que es un tema polémico para muchos religiosos porque, claro, es un quinto evangelio, no está, digamos, aprobado, ¿no?, por las autoridades que corresponden. Entonces, es interesante porque lo que escribe Steiner aquí no se ha escrito, o al menos los que conocemos un poquito la Biblia no hemos visto, ¿no?, esta información. Nadie nos ha contado acerca de Jesús en esta etapa de su vida, y yo creo que eso es muy interesante para los que lo leemos. Y también lo importante es que hay cosas que están escritas aquí que se ha comprobado que ha sido así, ¿no? Sí, aquí hay muchas cosas que se pueden comentar, ¿no? Porque cuando Steiner hace un poco más de 100 años dio estas conferencias en distintas ciudades, tanto en Suecia como en Alemania, claro, ¿qué ocurría? Que en aquellos momentos solo se manejaba a nivel popular 4 evangelios. Ni se habían encontrado los manuscritos del Mar Muerto, ni se podía hablar de evangelios apócrifos, porque todo eso ha resultado pues 70 años después de que Steiner dictara estas conferencias, ¿no? Pero aquí hay un tema interesante, y es que él le llamó quinto o Evangelio del Conocimiento porque solamente se habían reconocido 4. Entonces, a mí personalmente me llama la atención, como probablemente a la mayoría de la gente que ha estudiado los evangelios que conocemos comúnmente, que en los 4 se eluda toda esa fase de la vida de Jesús de Nazaret entre los 12 años, esta escena que hemos comentado del templo, y el bautismo del Jordán. Claro, uno puede sospechar lo que le dé la gana, entre otras cosas que alguien decididamente quitó esa fase de la vida de Jesús sencillamente porque era muy comprometedora. Si tú lees lees porque no podemos hacer otra cosa hoy por hoy, ¿no? Las 18 conferencias y su contenido, te puedes dar cuenta de que toda la trayectoria de Jesús de Nazaret, en las etapas que van desde los 12 hasta los 30 años, son cruciales para entender que Jesús de Nazaret no fue un señor que nació en el mundo hebreo, prácticamente como un bulet que salió allí, que era un rabino muy importante, y luego toda una serie de saltos cualitativos que de una forma eclesial solamente se pueden aceptar, pero no dan ningún tipo de pasos ni de invitación para que uno investigue por su cuenta, porque se queda inerme. Ese salto tan importante desde los 12 al bautismo del Jordán te deja con el alma con un gran vacío, ¿no? Porque solo puedes proyectar psicológicamente qué puede ocurrir en ese tiempo, ¿no? Te puedes imaginar que un ser que está dando lecciones a los maestros de la sinagoga más importante de Israel en aquel momento esté serrando madera durante 18 años. Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Claro. Por eso digo, hay toda una serie de elementos que en lo que aporta Steiner en este Evangelio del Conocimiento llena, y cuando lo leamos, cada uno por su cuenta, claro, cuando lo leamos nos podremos dar cuenta del alcance que tiene toda esa fase de su vida, que es crucial para entender todo lo demás, ¿no? Claro.
Y bueno, también en este libro hay digamos, un texto de bienvenida para el que va a comenzar a leer este libro, en el que se hace una aclaración que me parece muy linda y muy importante, que dice: el sentimiento es la pieza clave para acoger lo que luego podrá devenir como conocimiento. ¿Qué quisieron decir con este mensaje? Para mí es algo muy importante darnos cuenta de que cuando uno lee los evangelios, ve una distancia tan enorme entre lo que se explica allí, sobre todo desde el bautismo del Jordán en adelante, donde se cruzan niveles de realidad muy grandes y muy diferentes, anclados en el mundo físico, porque Jesús de Nazaret, cuando vive como Cristo, como Jesucristo, es mucho más que un ser humano, y empiezan a hablar de milagros, y empiezan a hablar de parábolas, y empiezan a hablar de toda una serie de vivencias y experiencias que relatan los evangelistas, pero que lógicamente están hablando de un ser que nos supera con creces. Uh-huh. Pero en todo el proceso del Evangelio del Conocimiento, este libro que se ha publicado, Steiner hace un esfuerzo tremendo para explicar qué sentía Jesús de Nazaret en su proceso desde los 12 hasta los 30 años. Y luego lo que vino después del bautismo del Jordán, que ahí ya no es tanto el sentimiento del Cristo Jesús, sino lo que se vivió como añadidos a lo que los otros evangelios aportan, ¿no? Uh-huh. Es tan honesto Steiner en sus explicaciones que él no paraba de repetir que hacer el esfuerzo de poder acceder a ese conocimiento, a esa, digamos, vivencia, sobre todo afectiva y anímica de Jesús de Nazaret en esa etapa, que para él era muy doloroso explicar todo eso y que era algo de difícil transmisión, al punto de que él mismo decía: tiempo vendrá en que otras personas podrán perfilar mucho más este evangelio del conocimiento. Porque él ha hecho un primer intento y como buen investigador explicaba lo que le costaba investigar esos elementos tan sutiles, tan difíciles, y el resultado de sus investigaciones. Pero bueno, en honor a la verdad, como Rudolf Steiner solía siempre hacer, él decía hasta dónde llegaba, lo que le costaba, y que otros podrían rectificar cosas que él a lo mejor, por su momento en aquella situación que él explicaba estas cosas, pues no podía decir más de lo que podía decir, ¿no? Y entonces lo que tú preguntabas del sentimiento es que el contenido de estas conferencias, precisamente por eso, porque eran conferencias dadas a un público determinado, Steiner lo que hacía era compartir con la gente que estaba en aquel momento presente lo que él estaba vivenciando de ese relato que le hacía, ¿no? Y está plagado de sentimiento, porque explica el elemento humano de Jesús de Nazaret, siendo Jesús de Nazaret no cualquier ser humano, evidentemente, sino uno de los más importantes y más depurados y trabajados de la historia de la humanidad. Y luego también en este libro hay una, digamos, una revelación que al menos a mí me impresiona, porque es la oración macrocósmica del Padre Nuestro. Y esto es impresionante cuando uno lo lee. Sí, y realmente es conmocionadora, o sea, no te puedes quedar igual al leerlo con detalle, porque no por corta no deja de ser absolutamente contundente, ¿no? Esto forma parte de ese proceso que estamos diciendo de Jesús de Nazaret entre los 12 y los 30. Él inicia toda una serie de viajes visitando los centros de misterio y digamos, los lugares de culto de las distintas divinidades que existían en aquella época, en un entorno relativamente cercano a su lugar de nacimiento y de vivencia, ¿no? Que fue toda la zona de Nazaret, de Belén, todo aquel lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces él llega a un templo y se encuentra con una situación en la que los sacerdotes de aquel culto, que si no recuerdo mal era el de Mitra, pues lo habían abandonado el templo. Ya no se daban allí ni ofrendas, la gente no oficiaba ningún tipo de ceremonia vinculada al culto de Mitra, había sido abandonado, ¿no? Y normalmente los sacerdotes, pero sobre todo los ocultistas hebreos, los profetas, cuando hacían revelaciones de la información que les llegaba para canalizarla y que su pueblo tuviera una guía, una orientación en el momento en que se vivía en cada etapa de la historia de Israel, ellos escuchaban lo que ellos nombraban como la Baz Kol, la voz de la Baz Kol, que es de alguna forma el mensajero de Dios para el pueblo de Israel, para informarles aproximadamente
cómo estaba la situación, qué tenía que hacer, a qué tenían que prestar atención en aquel momento, ¿no? Pero lo que percibe Jesús de Nazaret en ese momento es la voz del Abad Col cambiada. Es decir, aquello que se les revelaba a los profetas por medio de ese ser espiritual que les transmitía esa información, viniendo de las alturas, era otra voz. Y esa otra voz, en lugar de revelarle a Jesús de Nazaret, en este caso, cuál era la situación, qué era lo que tenían que hacer, lo que explica es exactamente cuál es el estado de la humanidad en aquel momento. Y el estado de la humanidad en aquel momento, que es lo que se revela como el Padre Nuestro macrocósmico, es atroz. Y con esa experiencia atroz que se encuentra Jesús de Nazaret, es lo que se queda anclado en su alma como el límite de la situación que en aquellos momentos tan duros estaba viviendo la humanidad, no solo en Israel, en todas partes, ¿no? Y sí, es una, digamos, unas estrofas muy cortitas, son 5 o 6 líneas, no son más, pero que leídas con cuidado y prestando atención y con las claves para entenderlas, son fuertes, son muy fuertes. Y ahora, bueno, acabas de decir con las claves para entenderla, ¿no? Hay una parte importante. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que este libro no lo aconsejan para público en general? Cuando Steiner dictó las conferencias, no en todas, pero en cada una de ellas, cuando lo leáis ya lo podréis ver, ¿no? Cuando lo lean los lectores ya lo podrán ver. Él recomienda que se le dé un cuidado, un trato, un mimo y una preservación especial a ese contenido. Porque si ya en aquel tiempo, que digamos que las distintas religiones estaban más culturizadas y compartidas, ya era delicado porque él estaba de alguna forma contrariando todos los dogmas de las distintas iglesias que se daban en aquel momento, estaba contrariando también las otras corrientes, digamos, esotéricas más o menos que podían haber, como podía ser en cierto sentido la masonería, que tenía una fuerza que ahora no tiene, o en otro sentido la sociedad teosófica, de la que él se deslindó para fundar el movimiento antroposófico. Todo ese contenido lo estaba dando como una semilla, no para ese momento, sino para que aquellas almas que lo estaban escuchando, y gracias a Dios nosotros ahora leyendo, pudieran acogerlo dentro de sí, porque eso daría un fruto evidentemente más adelante. Entonces, claro, era un contenido que, cualquier persona que coja un libro de Rudolf Steiner o unas conferencias recogidas en un libro de Rudolf Steiner, si no tiene formación, quiere decir, si no entiende de qué se está hablando, lo normal es que deje el libro y diga, esto no es para mí en este momento, ¿no? Cualquier contenido de la ciencia espiritual necesita de un proceso de preparación anímico para poder acoger ese contenido y después analizarlo. Pero generalmente nuestra disposición anímica hoy por hoy es toda la contraria. Lees algo, inmediatamente de tu alma ya empiezan a dispararse todos los resortes de la crítica, del juicio, de lo que yo pienso, de lo que yo creo, de todos los elementos que el ego proyecta contra lo que uno lee o observa de la realidad, ¿no? Entonces, sí, no es para cualquier persona, pero no porque se tenga que vetar la lectura de estos contenidos, porque el destino es muy sabio y cuando algo cae en manos de una persona es por algo, ¿no? Claro. No hay nada casual aquí, todo es causal. Ahora, en el estado en el que está la mayor parte de la humanidad, pues como mínimo este contenido le va a chocar. Pero hay que atreverse, hay que ser valiente, ¿no? Y decir, bueno, pues aunque me choque, este contenido es crucial, ¿no? Claro. Para quien no sepa apreciar, como todo. Claro. Podría ser una joya también, porque lo que contiene es valiosísimo, ¿no? Mucho, es muy valioso, muy valioso. Además, Peter Selk, desde Suiza, Peter Selk es un ser muy apreciado, es un hombre que ha sido un luchador y que sigue siendo un luchador y que de alguna manera orientaba que para celebrar el centenario del Congreso de Navidad, que será dentro de 2 años y medio, sería bueno que todo el mundo que tuviera algún tipo de compromiso personal y se sintiera responsable de todo el proyecto de la antroposofía, de la ciencia espiritual, sería bueno que trabajara el quinto evangelio, que trabajara el evangelio del conocimiento, precisamente para colocarse durante este tiempo en una disposición anímica que permitiera celebrar ese centenario con un contenido actualizado de lo que Steiner aportó hace 100 años, ¿no? Sí, es una joya, realmente es una joya.
Y estas conferencias es la primera vez que salen a la luz, digamos, en español. Todas juntas sí, porque las primeras 5 conferencias que aparecen aquí en el libro, ya hace muchos años que se editaron, son 5 conferencias que dio en lo que antes se llamaba Cristiania, que es la actual Oslo, en Suecia. Y bueno, dio estas primeras 5 conferencias y luego se fueron añadiendo otras más que fue dando en distintos lugares. Por eso hay aspectos que se van semi-repitiendo a lo largo de las conferencias, en algunas sí, en otras no, claro, porque depende de la persona o del grupo que tenía delante, él explicaba unas cosas que a lo mejor en Cristiana no explicó, porque a lo mejor aquel grupo, pues con aquellas 5 conferencias, digamos que ya tenía bastante como contenido, ¿no? Pero sí, que sepamos, en castellano es la primera vez que se editan las 18 juntas, la primera vez, sí. Y en este libro también hablan de una relación entre Jesús y los esenios y Jesús y Juan el Bautista, ¿no? Este es un tema muy interesante porque, una vez más, la revelación que hace con esta información Rudolf Steiner hace 100 y pico de años, en aquel momento no se podía concebir como algo documentado históricamente, ¿no? Pero curiosamente hace relativamente pocos años se está empezando a manejar entre investigadores muy puestos, digamos, en el mundo hebreo, que están viendo y recuperando documentos que señalan totalmente el que Jesús de Nazaret creciera en una comunidad esenia. Y los esenios no eran, digamos, un grupo común en Israel, eran gente muy valorada, no solo en Israel, muy apreciada, pero es que además ellos tenían su propia línea de desarrollo espiritual dentro del mundo hebraico. Entonces, Nazaret viene de Nazaras, que es de alguna forma una comunidad esenia, evidentemente, pero vinculada con el impulso de Zoroastro, ¿no? De alguna manera, Nazaratos, Zaratos, Zoroastro, Zaratustra, etimológicamente tienen una vinculación, ¿no? Y ahí está claro que Juan Bautista, igual que Jesús de Nazaret, formaban parte de una comunidad esenia. Sí, sí. Pero luego, ya digo, documentalmente hay todos los indicios de que eso es así, que se puede demostrar, porque los que han investigado históricamente con rastros documentales han encontrado que eso es absolutamente posible, ¿no? Pero Steiner ya lo avanzó. Steiner ya lo explicó, ¿no? Sin documentación en la mano. Claro, y esa parte, bueno, yo me imagino que para los que no, para las personas que dudan, ¿cómo pueden confiar en que era un investigador serio? Es que es muy curioso. Te agradezco esta pregunta, Caro, porque nosotros en la educación que hemos recibido durante la infancia y la adolescencia, incluso después en la universidad, si no has tenido un corte en medio, si no has tenido otro cambio de vida que te ha permitido incorporar experiencias de la vida directamente, asumimos lo que nos dan como la verdad. Sí. Sencillamente porque el niño deposita la confianza en el adulto que le está instruyendo. Entonces, el niño no tiene por qué dudar de la veracidad de quien le instruye. Entonces, asume e intercala en sus células, tanto físicas como energéticas, esa forma de vivir, esa forma de comprender y esa forma de analizar la realidad. En el momento en que uno llega al mundo adulto, todo lo que viene, uno lo juzga de una forma automática. ¿Y con qué lo juzga? Con el criterio que ha tenido de lo que le han dado. Entonces, mientras que lo que recibimos de niños y de jóvenes lo aceptamos como verdad porque no tenemos ni criterio ni capacidad de contraste, lo que nos viene como adultos inmediatamente es juzgado. Claro, hay un proceso que hay que hacer, no solamente para entender esta obra, no solamente para entender la obra de Steiner, sino para entender la vida y sobre todo a las personas, que obliga de alguna manera a hacer un proceso de limpieza de los propios prejuicios. Para poder hacer esa limpieza primero hay que reconocerlo y tratar de datar y conocer por qué tengo una creencia, que es una creencia instalada a partir de machacarme de una forma repetitiva cuáles son los dogmas de esta realidad que nos han implementado, ¿no? Es un trabajo de desingeniería, que es lo que se dice en el argot del desarrollo organizacional, ¿no? Y del trabajo con consultoría de organizaciones. Cuando algo no va bien, hay que ver qué ocurre, hay que desmontar lo que no va bien, intentando por todos los medios que los mínimos subsistan para que la persona o la entidad o la organización se aguante viva,
desingeniería, para luego hacer reingeniería con aquellos contenidos que se aproximan más a la verdad. A la verdad de lo observado, a la verdad de lo conocido, a la verdad de lo redescubierto, ¿no? Entonces, es un trabajo doble porque no es una cuestión de creer como hemos creído las cosas que nos dieron de niños, porque volveríamos a colocarnos en esa posición de receptores pasivos, sino que hay que hacer un trabajo de limpieza consciente para acoger ese contenido y, siguiente paso, analizar, juzgar con los instrumentos que tengamos, poner el sentido común y la razón al servicio de la investigación, para no acoger y aceptar dogmáticamente nada, que eso es algo fundamental, claro, sino tratar, si algo yo no lo comprendo, pues no lo comprendo, hay que ser honesto. Si yo no llego a este nivel de conocimiento, acepto que no llego a este nivel de conocimiento, pero eso no pone en duda lo que estoy escuchando. Claro. Me pone en duda a mí que eso es el ejercicio de humildad ha de ser permanente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Por eso te he dicho gracias por esta pregunta, porque hay procesos mucho más simples, que son las cuestiones de trabajar la empatía, que se habla mucho de este tema, ¿no? Hay un paso previo a alcanzar la empatía, que es el trabajo con la escucha activa. Y el trabajo con la escucha activa es algo más cercano a nosotros y a nuestra actividad, digamos, como ya no tanto a nivel pedagógico o psicológico, sino cualquier persona que quiera escuchar realmente a otro tiene que parar la mente, tiene que parar toda la producción automática que se le genera a uno dentro para acoger lo que el otro está diciendo, para acoger la experiencia que está viviendo. Y después sí que puede preguntar respetuosamente para confirmar que lo que ha escuchado es lo que ha escuchado, que lo que ha entendido es lo que ha entendido. Ese proceso, trabajado con el tiempo y con profundidad, puede dar lugar a la empatía. ¿Qué quiere decir? La capacidad de acoger en el sentimiento propio la experiencia de otro sin juicio. Es decir, vivir uno en su propia alma lo que el otro ha vivido, en la medida en que uno lo puede hacer. Esto, multiplicado por no se sabe cuántas, es lo que Rudolf Steiner hace cuando es capaz de sintonizar con el alma de Jesús de Nazaret, por ejemplo. Maravilloso lo que acabas de decir, porque justamente cuando uno adquiere conocimiento, tiene muchas veces que reconocer, porque supongamos que yo creo que sé leer, y entonces estoy leyendo un texto, pero yo, como no me siento cómodo leyendo, respetando las comas, pues no la respeto, pero muchas veces la coma te está dando una pauta. Y tanto. Y te está diciendo algo que no te lo va a decir si no la tiene. Entonces, esto que acabas de decir, de confirmar que lo que he escuchado es lo que me han dicho, también es muy importante, porque yo puedo interpretar a partir de que tú dices algo y quizá no te estoy escuchando, quizá estoy yo ya pensando qué te voy a contestar con la primera palabra. Y me parece un muy buen consejo a la hora también de tener este libro y de leer. Es que es algo muy importante en las relaciones humanas, pero es algo que no viene de una forma automática. No nos han enseñado a pensar ni a trabajar de esta manera. No nos han enseñado a relacionarnos de esta manera entre seres humanos. Tampoco nos han dado el mapa de nuestra alma. Por lo tanto, es muy fácil equivocarse y confundirse, ¿no? Y claro, lo que tú dices de las comas, en el trabajo de traducción que han hecho sobre todo José María y Alfons, han hecho un trabajo exquisito, precisamente poniendo las comas para que luego adquiera exactamente digamos, la intención que trataba de explicar Rudolf Steiner, teniendo en cuenta eso, que estas conferencias se tomaron apuntes, esos apuntes se han traducido hasta llegar a lo que tenemos en las manos. Claro que ha habido información que se ha perdido en todo ese proceso, pero no es lo más importante seguramente. Lo importante es la disposición anímica que ponemos delante de este contenido, nada más, ¿no? Que no se trata de acogerlo como dogmas de fe, sino precisamente se trata de ver ese contenido que produce nuestra alma, porque es de lo que se trata, ¿no? Al final, la vida de Jesús y después los 3 años de la incorporación del Cristo a ese organismo que le ofrece Jesús de Nazaret, es una escuela de amor. Y el amor no es una cuestión de intelectualidad, sino una cuestión de vivencia. Y eso es lo que ofrece Rudolf Steiner en estas conferencias, vivencias, de alma a alma, para las almas. Es algo así, ¿no? Y además es importante porque yo cuando leo a la vida de Jesús o demás, como que
no sé, como que siento que me faltaba siempre algo para conectar, ¿no? Como que dices, bueno, un hombre que llega y tiene todos los poderes, todas las cualidades, pero realmente no sabes por lo que pasa, por lo que sufre, por lo que siente, como ser humano también, porque es un ser humano. Claro, Antes de claro. cualquier cosa, ¿no? Fue un ser humano. Entonces, es importante, como tú decías, hacer ese ejercicio de empatía, de Mm, comprender a Jesús. Es muy importante porque Jesús de Nazaret, por sus características, sus cualidades y sobre todo su desarrollo previo a Jesús de Nazaret, era un hombre capaz de sintonizar con el dolor de cualquier ser humano. Era capaz de albergar en su alma el dolor de toda la humanidad en la medida en que lo pudo hacer. Claro, eso está pidiendo de alguna manera un reconocimiento a un ser que ha evolucionado hasta ese punto, pero eso tiene mucho que ver con todo lo que Rudolf Steiner propone en su obra, que es no tener tanto en cuenta lo que ocurre después de la muerte, sino tener en cuenta que todo es un ciclo y que antes de morir vivimos en una vida física, en un cuerpo determinado, pero es que antes de vivir en ese cuerpo tenemos una vida previa que nos conduce a esta vida que estamos ahora disfrutando, padeciendo y contemplando de alguna manera, ¿no? Pero es darle una dimensión a la naturaleza humana, al proyecto humano y a la experiencia de todos los seres humanos, que somos muy importantes todos, que difícilmente se le puede encontrar en otro autor, ¿no? Con esta relevancia. Es un libro en el que se van a encontrar con las experiencias de la niñez y la adolescencia de Jesús, Uh-huh. en donde se van a encontrar con la oración macrocósmica del Padre Nuestro, y van a poder profundizar en el conocimiento de la vida de un hombre que se convirtió en un maestro. ¿Y hay algo que tú quieras decir que a ti te haya parecido importante? Tengo que ser sincero y es que además de las 18 conferencias que llevamos más de un año ya trabajando entre nosotros, que no es leerlas una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, porque primero vino una lectura calmada de los contenidos para después empezar a hacer la labor de traducción y ordenamiento de las frases para que tuvieran todo un sentido. Y luego el trabajo con la editorial, evidentemente, que ellos también han hecho su parte, Miguel López Mandresa también desde Chile. Ha habido todo un trabajo de conjunto y de equipo, yo diría, muy rico, muy rápido y muy fluido, ¿no? Pero en ese interín, durante todo el proceso del confinamiento aproximadamente y alrededores, ¿no?, he trabajado la obra de Jesús al Cristo, que también hace mucho tiempo que está, todas las aportaciones que hizo Steiner a los 4 evangelios, Génesis. Digamos que ha habido todo un proceso de conjunto para poder llegar a profundizar en mí más y a coger más estas conferencias. Entonces, si yo tuviera que relatar o decir un mensaje de lo que más me ha impactado a mí de este conjunto de contenidos es la imperiosa necesidad de comprender toda la profundidad que tenemos que alcanzar como seres humanos, la necesidad absoluta de entendernos como complementarios todos y de entender que no hay una visión única de la realidad entre seres humanos, sino la necesidad de ser capaces de ser antipáticos con lo que uno considera firme y fijo para ser simpáticos con lo que los demás nos aportan, ¿no? Y agrandar las orejas todo lo que podamos para escuchar todo lo que cualquier alma pueda recoger de estos contenidos, ¿no? Porque somos tan diferentes y tan complejos en nuestros procesos, ¿no?, que cualquier pequeño detalle que pueda evocar en el alma de uno que no haya evocado en la mía es tan importante como lo que yo le puedo aportar a esa otra persona, ¿no? Esto seguramente es uno de los contenidos que para mí son más relevantes en lo que a mí me ha dicho, ¿no? La necesidad de complementariedad entre los que nos pongamos a estudiar esta obra y a vivirla en la medida en que podamos. ¿Y tú no te sientes un poco con el peso de la responsabilidad a la hora de hacer este trabajo, de transmitir esta información? Lo siento como un privilegio y una responsabilidad. Encantado, ¿no? Sabiendo eso de mi limitación, soy consciente. Yo estoy convencido que Peter Sell, que hace 500 años que conoce la obra del Evangelio del Conocimiento, nos podría dar a todos lecciones, porque él lleva muchos años con esta obra en alemán traducida y trabajada, y como él otros, ¿no? Lo importante no es la competencia, sino decir cómo podemos sumar, cómo podemos acercarnos en comunión, en hacer un gran Pentecostés en lo pequeñitos que somos, para poder elevarnos
porque de lo que se trata es de eso, no de esperar que Dios baje, sino de elevarnos nosotros para comprender la magnificencia de todo el proyecto humano, ¿no? No lo vivo como una carga ni como un peso, sino todo lo contrario, lo vivo como un privilegio poder haber accedido a esto y compartirlo con vosotros, ¿no? Claro, no, yo te lo decía por lo del tema de las comas y los puntos y todo eso. Ah, mira, de verdad, si has leído otras obras traducidas, por desgracia, hay ediciones que están mal traducidas, ya no porque sean en Sudamérica, en Norteamérica, en Infraamérica, en España o en Bélgica, da igual. El tema es que muchas veces la intención de que ese contenido estuviera al alcance de otros ha primado por encima de la calidad de las ediciones. Y al final todos estamos aquí, tú y yo compartiendo esta charla tan deliciosa, gracias a precisamente personas que lo han hecho con la mejor intención y con sus posibilidades, ¿no? Y gracias, sobre todo. Hay que estar agradecidos. Claro. ¿Y de qué manera crees que este conocimiento, bueno, creo que lo has dicho, pero ¿crees que este conocimiento puede hacer un cambio en los corazones de las personas que lo acojan? Depende de los corazones de las personas que lo acojan y depende de la limpieza que se haga para que este contenido llegue lo más profundo a nuestros corazones, ¿no? Pero hay algo que hay que tener muy en cuenta, yo creo, ¿no? Y es que lo que nosotros podamos hacer en estos años que nos queden de vida, sean los que sean, solamente es implantar estas semillas en nuestro corazón y confiar absolutamente en que esto brotará en el futuro. Y que no es solo para nosotros, porque todo contenido que en nosotros brille es brillo que se devuelve al mundo espiritual circundante, que se refleja y vuelca como lluvia benefactora con toda la humanidad, ¿no? Para que quien lo pueda recibir lo escuche. Es una cuestión de una belleza espectacular. Lo que yo estoy relatando no es un invento mío, sino es algo relatado por Steiner, y que tal cual lo vas viendo, vas diciendo, es que no puede ser de otra manera, porque es que es la manera más bella, más correcta, más verdadera que uno puede encontrar. Uh-huh. Es así como se puede vivir el proceso de la evolución de la humanidad, no solamente comerciando unos pueblos con otros, intercambiando el oro, como nos explican en los libros de historia, y peleándose unos reyes contra otros. La historia no es así, es mucho más compleja y más rica. Sí, y sobre todo, bueno, para todas las personas que son seguidores de Jesús, ¿no? Que muchas veces nos quedamos con esa imagen de Jesús, 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 y nos olvidamos también de que hay otra parte que es el Cristo, ¿no? Y para los que tienen esta admiración y quieren saber más acerca de Jesús, de su vida, de ese proceso, pues este es un trabajo, un conocimiento que estoy segura que va a alegrar su vida. O sea, es un libro muy importante. Y no creo que sea de fácil lectura, ¿o sí? O sea, lo puede leer cualquiera, o es más enriquecedor si lo leen en compañía y comparten y opinan y comentan. Esto es fundamental. O sea, una cosa es que cada uno individualmente haga la lectura de estas conferencias y trate de entenderlas y se esfuerce para ver cuál es la propia limitación a la hora de entender un concepto que está mostrado en una charla o en otra. Otra cosa diferente es, hecho esto, hay que compartirlo, hay que elaborarlo con más. 2 o más en mi nombre, no hay que perderlo de vista nunca, porque es un tema muy importante, ¿no? Para entender que uno se agota fácil, en sus capacidades, pero 1 más 2, más 3, más 5, más 12, ahí no hay agotamiento, sino enriquecimiento, siempre. Y cuando no lo hay, algo pasa. Hay que analizarlo porque algo pasa, ¿no? Entonces, esto que nombras de Jesús es muy importante también, creo, porque hay una materialización del contenido religioso. Ha habido un progreso, yo diría que negativo, en todo el contenido religioso, de tal manera que cada vez es más fácil escuchar Jesús. Jesús en los 33 años, ¿no? La muerte de Jesús, el nacimiento de Jesús, toda una serie de contenidos y de etiquetas que lo único que hacen es empobrecer aquello que es un contenido crucial, y es la aceptación de que no somos el ombligo del universo por nuestros méritos, formamos parte de un proceso y de un plan de desarrollo de la humanidad muy complejo,
que si estuviera en nuestras manos no existiría. Otra vez, una lección de humildad. Si nosotros podemos ser creadores de instrumentos, de máquinas, de utensilios, podemos aceptar por lógica que hemos sido creados. Pero esto exige un ejercicio de humildad. Somos capaces de pensar que hay extraterrestres por todo el universo dando vueltas con una infinita sabiduría mayor que la nuestra y que, bueno, tienen naves que dan vueltas. Y esto somos capaces de concebirlo porque ya ha habido gente que nos ha dado esos contenidos para que los vayamos creyendo. Pero progresivamente hemos sido capaces de ir secando el contenido religioso, que no dejaba de ser una forma de aproximar al pueblo el contenido espiritual, no hay que olvidarlo. Las religiones son intermediarias de lo espiritual y los seres humanos para aproximarlo a cada etapa histórica, pensando bien, claro, para progresivamente acercarlo a lo humano, pero no a lo humano completo, sino a la imagen del ser humano que actualmente está implantada culturalmente, sin contraste. Entonces, claro, ahí hay una necesidad de decir, para un momento, voy a hacer el trabajo de recuperar lo que la historia decía y yo voy a dejar de interpretar con mis instrumentos mentales actuales lo que decían los griegos hace 2000 años, 2500 años. Voy a leer a los griegos y voy a escucharles y con ese ejercicio de escucha activa voy a quitar mis prejuicios y voy a decir, si están diciendo que había dioses, que había musas, voy a escucharles. Voy a escuchar cuando oigo la palabra filosofía, que esta palabra deriva del griego, philos, Sofía, y es amor a la sabiduría. Y Sofía era la diosa que regalaba la sabiduría a los seres humanos que se hacían merecedores de alcanzar esa sabiduría. Y no voy a decir, bueno, es que ellos inventaban los mitos. No, por favor, yo no tengo autoridad para desautorizar a Platón. No lo voy a hacer, no tengo la altura. Faltaba más. Exactamente. Entonces, corregir la plana a estos seres de esa magnitud no nos corresponde. Tenemos que aprender a ser humildes y a reconocer literalmente muchas veces lo que otros seres de una altura filosófica, espiritual, humana tienen y nosotros reconocer nuestra verdadera valía, que como decimos una cosa, decimos la otra. Nosotros no estamos aquí para pasar el rato. Quien quiera pasar el rato puede pasar el rato, es una elección, ¿no? Pero los que elegimos pasar por la vida tratando de hacer algo con esta vida y aportando a los demás algo que sea realmente sustancial, pues si sentimos ese llamado lo tenemos que hacer, ¿no? Es una obra yo diría, de responsabilidad, cada uno donde el destino le haya colocado. Nadie es mejor que nadie. Lo único que se puede calibrar son los actos y las obras que hacemos y para qué sirven. La pregunta del grial, ¿esto que estoy haciendo, a quién sirve? Y luego, bueno, pienso en que antes, previo a la entrevista, hablábamos de cómo hubo una época en la que la iglesia pues decía que el espíritu no correspondía a los seres humanos, sino a ciertos seres humanos, ¿no? Como esta parte del niño, de los dos niños Jesús, pues a lo mejor hace muchos años era conocido y ahora pues de un tiempo para acá pues dijeron, mira, mejor no lo compartimos. Entonces, como hay gente que posee conocimiento y que lo quiere ocultar. Y entonces la verdad florece como cuando ves en el cemento una plantita que sale, ¿no? Y que dices, ¿cómo puede salir? ¿Cómo lo hizo? Es maravilloso. ¿Cómo lo logró? Maravilloso. Bueno, esto forma parte de algo muy interesante también y es el tema de que es sabido, ¿no? El conocimiento es poder. Entonces, en el octavo concilio ecuménico, que fue el cuarto de Constantinopla, que se dio entre los años 869 y 870 de nuestra era, los doctores de la Iglesia que se reunieron allí decidieron que el ser humano convencional estaba dotado de cuerpo y alma. Dicha alma tenía ciertas características espirituales, pero hasta ahí puedo leer. Entonces, cuando se da la misa, incluso hoy en día, cuando concluye la misa, el sacerdote dice, el Señor esté con todos vosotros, y el rebaño de los feligreses le contesta, y con tu espíritu. Es un protocolo religioso estipulado de tal manera que cada vez que el fiel va a la iglesia a recibir la misa, reconoce que es parte del rebaño pecador y le reconoce al ser que está postrado o puesto delante del altar que él sí tiene espíritu.
Pero claro, esto no se aguanta por ningún lado, ¿no? En este momento. En el momento de la evolución de la humanidad, en el que estamos, que cada individuo quiere que sea reconocida su individualidad como algo único, que lo es, uno no puede reconocer a un señor porque lleva una sotana que tenga unas características que le erijan por encima de todos los demás. Entonces es toda una, como tú bien dices, ¿no? Son momentos de la historia que se decide eso. Tiempo atrás, los papas tenían mujer y tenían hijos, exactamente igual que los rabinos en Israel. De hecho, no se entendía una cosa diferente, ¿no? Porque es lo natural. Claro. Y los primeros años después de todo el evento del Gólgota, hacia el año 150, 200, se eliminó documentalmente la posibilidad de que se hablara de los dos niños Jesús. Esto de los dos niños Jesús, una vez más, si uno en lugar de cargarse de prejuicios y leer las cosas por encima, tragárselo como fe y como dogma y ya está, piensa, dice, ¿cómo puede ser que un evangelio hable de un niño Jesús nacido en Nazaret y otro hable de un niño Jesús nacido en Belén? ¿Cómo puede ser que uno traiga a los Reyes Magos y otro no traiga a los Reyes Magos? ¿Qué pasa? ¿Que cada periodista tomaba las noticias a su aire o cómo funciona esto, ¿no? Una vez más, como decíamos al principio de nuestra charla, si tienes las claves puedes entender esas diferencias y puedes entender ese cuadro que forma parte de la portada del libro, y puedes entender cuadros de Rafael y de otros montones de autores renacentistas que no ponían allí a Juan Bautista de niño junto al niño Jesús, sino que tenían en cuenta que ellos recogían la tradición profunda espiritual que a esos autores sí les llegaba para expresar en sus cuadros la verdad, lo que era conocido como verdad en los principios, que fue castrado progresivamente para llegar al lugar en el que si el conocimiento es poder, quien tiene el conocimiento tiene el poder y lo puede gestionar como bien quiere, ¿no? Hay una película y un libro de Umberto Eco que es El nombre de la rosa, que no sé si lo conocéis, supongo que la mayoría lo conocéis, de una riqueza espectacular, es una novela, tiene toda una trama policíaca y tal, pero nombra cosas de una belleza y de una profundidad espectaculares, y tiene que ver con eso, ¿no? Hay toda una parte del conocimiento que estaba prohibida, no que no existiera, no, que estaba prohibida. Claro. Y claro, esto es como cuando uno escucha, son detalles, ¿no? Es lo de siempre, si prestas oídos puedes escuchar. Cuando los formantes de los gobiernos distintos juran ante el rey o prometen su cargo, una de las cosas que tienen que jurar o prometer es guardar el secreto de los consejos de ministro. Entonces, vale, uno lo escucha y puede hacer como que no lo ha oído, pero si uno lo oye dice, perdona, claro, te he votado para que estés ahí gestionando nuestras vidas, y juras o prometes no revelar jamás los secretos de lo que se cuece en vuestros consejos. Pues mira, no me gusta, no me parece adecuado, pero es eso, es prestar atención, poner al servicio de la propia conciencia todo lo que podamos de la realidad y contrastarlo con el otro, ¿no? Y decir, oye, ¿tú has oído esto de que prometen guardar el secreto? ¿Qué te parece a ti esta cosa, no? Que nos lo hacen en la cara. Y además jurándolo delante del rey como en la época medieval, porque la estructura es absolutamente feudal, al menos en nuestro país, en otros no hay tanta diferencia, pero bueno, es eso, es una vez más no creer las cosas porque sí, no creernos las cosas porque la autoridad las dictamine. Tenemos ya conciencia en la medida en que cada uno la conquista, porque no viene gratis, y de alguna forma la exigencia de la época es afinarla al máximo. Pues muchísimas gracias por esta charla, y bueno, pues queda la invitación a que conozcan el Evangelio del Conocimiento, el quinto Evangelio de Rudolf Steiner, bueno, las conferencias que recopila este libro, y que yo estoy segura que les va a gustar, porque además es de fácil lectura, y pues ojalá lo disfruten y compartan lo que opinan, lo que piensan, porque eso también enriquece. Así que gracias. Totalmente de acuerdo. Gracias a ti, Caro, por la oportunidad, y ojalá que las personas que escuchen este rato que hemos tenido tan grato puedan no solamente disfrutar con la lectura, que seguro que sí,
sino sintonizar en la medida que cada alma pueda con ese contenido, que es lo fundamental, lo más importante. Muchísimas gracias a Fernando Artal por estas palabras, por todos estos consejos que nos deja a la hora de recibir el conocimiento, que me parece fundamental, el ser conscientes de cómo estamos recibiendo toda la información que llega a nuestras manos, todo el conocimiento, de dónde vienen las fuentes y sobre todo el no quedarnos nosotros solos con eso que hemos recibido, sino compartirlo y buscar personas que sepan más que nosotros y menos que nosotros y podamos compartir pues nuestras conclusiones, que van a ser nutritivas estas retroalimentaciones que nos podamos dar entre nosotros, siempre y cuando estén dentro del marco del respeto, ¿no? Que es tan importante. Así que muchísimas gracias a Fernando Artal y queda la recomendación de que adquieras el libro, de que lo conozcas. Si te interesa la vida de Jesús, pues aquí vas a tener muchísima información, y si te interesa conocer cosas que no vas a encontrar con tanta facilidad en otros lugares. Claro que puedes encontrar, como decíamos al principio de esta charla, información en las pinturas, ¿no? De estos grandes pintores que sabían este conocimiento y que simplemente lo plasmaban. Así que muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Por mi parte ha sido todo. Te agradezco todos tus comentarios, todos los correos electrónicos que recibimos a nuestra página web palabraderudolfsteiner.com. Y ya sabes que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube y en Instagram. Nos puedes encontrar como Palabra de Rudolf Steiner. Y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Muchas gracias. Hasta la próxima. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.